Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Chi-Yuan dijo, ven conmigo a una cita ciegas. Chi-Chen se rió. Estás tan viejo para eso. ¡Qué tontería! Esa cita ciegas no es para mí, es para ti. Chi-Chen preguntó, ¿por qué deberías estar allí cuando la conozca a esa chica? Tengo miedo de que asustes a la niña. Escuchando tus palabras, ¿vas a ir sí o no? No voy a ir, contestó. Chi Yuan gritó, dando palmadas en la mesa. Wu sonrió en su rostro, por un lado porque estaba firme y feliz con la posición de Chi-Chen, por otro lado porque Chi-Chen terminó su comida y comenzó a caminar. Cuando Chi-Chen terminó de comer, fue al baño y se lavó las manos. Pasó por la habitación donde estaba Wu, atado. En ese momento Wu le costaba mover las pantorrillas. Pretendía sacudir el jarrón que estaba encima de la mesa. Al oír los pasos acercándose, Wu se enderezó y corrió hacia adelante. Lo logró. El jarrón cayó al suelo e hizo un sonido claro. El paso de Chi-Chen se detuvo en la puerta, no lejos de Chi-Yuan. Ese perro no está muy tranquilo. ¿Por qué está golpeando toda la habitación? La cara de Chi-Yuan se puso fea. Chi-Chen preguntó, ¿no le pusiste un collar? Se está moviendo demasiado en la habitación, es muy grande, así que causa problemas. ¿Por qué no dijiste eso? Chi-Chen caminó hacia la puerta de nuevo. Chi-Yuan se acercó rápidamente. No abras la puerta. Si el perro ve a un extraño, morderá. Chi-Chen preguntó, ¿qué raza de perro es? Es grande. Abre la puerta y déjame ver. Chi-Yuan impaciente dijo, lo encerré. Cuando el perro vio una persona desconocida, hizo todo un caos. La mano de Chi-Chen soltó el pomo de la puerta y habló casualmente. El padre se sentó un rato en el sofá. Chi-Chen lo miró. ¿Vas a ir a la cita sí o no? Chi-Chen respondió, no, no lo haré. Chi-Chen se sintió bastante incómodo. Luego se fue y agarró las llaves de su auto. Wu ya estaba cansado. Intentó con todas sus fuerzas darse la vuelta e emitir un sonido, pero ya no pudo hacerlo. Antes de que Chi-Chen se fuera, echó un vistazo a la habitación y finalmente se fue. Una lágrima cayó de Wu Wei y finalmente fue derribado. El padre abrió la puerta y entró. Wu lo observó. Aunque sentía un intenso dolor, su espalda se arqueaba con fuerza. El padre de Chi-Chen le dio un vaso de agua y le trajo comida a Wu. Después de que el padre se fue, Wu se vio obligado a comer lo que le había traído. No fue hasta la última hora de la tarde que Chi-Chen fue a la empresa y descubrió que algo andaba mal. Wu no vino hoy. Me envió un mensaje de texto esta mañana diciendo que estaría en Beijing, respondió la secretaria. La cara de Chi-Chen cambió tan pronto como escuchó eso. El corazón de Chi-Chen parecía latir con fuerza. Sin embargo, aún conservaba el sentido común. No salió corriendo a la calle a buscar a Dabao a ciegas, sino que primero llamó a algunos conocidos para comprender la situación y analizar a dónde podría haber ido Wu. Como resultado, todos los que entraron en contacto con Wu dijeron que no lo vieron a Wu ese día. Dr. Jian y Wu Chenyu se unieron. Chi Chen estaba triste y no habló. Wu Chenyu preguntó a la ligera, ¿cuáles fueron las provocaciones recientes de Wu? ¿Podría ser tu padre? Chi Chen lo miró a los ojos y de repente la habitación cerrada apareció en su cabeza. El doctor Jian frunció el ceño y preguntó, ¿sabe tu padre sobre lo de ustedes? Los supervisores de su padre estaban dispersos por toda la capital. Entonces Gu Chenyu y el doctor Jian regresaron al departamento de gestión de tráfico con Chi Chen y revisaron todas las grabaciones de vigilancia del tramo de la ruta por la que pasaba Wu. Mediante un complejo programa de reconocimiento, finalmente encontraron el auto de Wu. Lentamente el auto de Wu se dirigió hacia la esquina del incidente
y cuando Chi-Chen vio a dos hombres lanzando huevos al parabrisas del auto que conducía Wu, supo que algo malo había sucedido. No soportaba ver la escena siguiente. Chi-Chen entrecerró los ojos y observó a Wu repasar las tácticas que le había enseñado. El hombre musculoso también recibió una patada tras caer al suelo. También vio cómo Wu aprovechó la oportunidad para escapar, pero quedó indefenso y corrió desenfrenado por el camino hasta caer en manos de otros tipos malos. Jugó bien y recordó todo lo que Chi-Chen le había enseñado. Wu Chenyu le dio unas palmaditas en los hombros a Chi-Chen, dando a entender que había recuperado temporalmente sus emociones. Chi-Chen vio la calle familiar por la que el auto de Wu había pasado. En ese momento concluyó que Wu fue efectivamente llevado por su padre y encerrado en una habitación. Antes de irse, Chi-Chen le dijo a Wu Chenyu: ayúdame a encontrar a este hombre, especialmente a los dos primeros. Chi-Chen corrió a casa. Aunque era demasiado tarde, descubrió que Chi-Yuan aún no había regresado. Chi-Chen fue directo a la puerta del dormitorio. La puerta seguía cerrada con llave y aún se oía un ligero movimiento dentro. Chi-Chen pateó la puerta y se topó con un cachorro dando saltos. El perro empezó a morder frenéticamente al ver a Chi-Chen, exactamente en la misma situación que su padre le describió al mediodía. Decidió mirar los claros arañazos en la barandilla de la ventana y pensar en los movimientos inusuales que escuchó durante el día y se arrepintió. Chi-Chen incluso podía imaginar los movimientos y expresiones de miedo de Wu. Debió de estar ansioso, adolorido e indefenso. Debió haberse esforzado por abrir esa puerta. Después de un largo rato marcó el número de su padre y fue contestado por la secretaria. Hola, el secretario general Chi se reunirá con invitados importantes. Dígale que me llame. Chi-Chen no dijo nada más y colgó. Allí la secretaria colgó el teléfono y miró hacia la habitación. Chi-Yuan observó al médico tratando a Wu. La secretaria caminó en silencio y le contó todo lo que su hijo le había dicho. Después de que el médico y la secretaria salieron, solo quedaron dos personas dentro, Chi-Yuan y Wu Su-wei. Wu dijo: tío, te lo ruego, tienes que dejarme ir. Nuestra empresa acaba de recibir un gran proyecto. Tengo que supervisarlo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.